Estimada profesora, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de Procesos Históricos del Perú y del Mundo 1, el cual fue básicamente una monografía basada en el impacto de las ideologías totalitarias europeas y la Segunda Guerra Mundial en el escenario político del Perú entre los años 1930 y el año 1945. Bien, primero vamos a empezar contextualizando qué era lo que sucedía entre los años 1930 y 1945 en el mundo, ya que en estos años, pues a nivel mundial existía una grave crisis tanto política, social y económica. En ese contexto es en el que colapsaron los sistemas democráticos y surgieron regímenes totalitarios como el fascismo, nazismo y el comunismo. Europa queda totalmente devastada tras la Primera Guerra Mundial, lo que permitió el ascenso de líderes como Benito Mussolini, Hitler y Stalin. Según López, en el año 2016, la crisis debilitó al liberalismo y dio paso a nuevas dictaduras. Este conflicto global cambió el mapa político mundial y consolidó a Estados Unidos y a la URSS como potencias. En Perú, aunque no participó directamente en esta guerra, también vive tensiones tanto ideológicas como políticas, ya que fueron influenciados por las corrientes europeas. Y gobiernos como el de Sánchez Cerro adoptan medidas autoritarias en un contexto de crisis interna. Bien, en este sentido, nosotros hemos dividido nuestro trabajo en 4 capítulos. Vamos a empezar presentando el capítulo 1, el cual pues tenemos distintos autores dentro del marco teórico que nos señalan antecedentes. Autores como Matos Mar en 1984, Rojas en el año 2007 y Contreras y Cueto en el año 2000 muestran cómo el autoritarismo europeo impacta gravemente a América Latina y especialmente a Perú. Bien, en este punto es importante explicar a qué nos referimos con el totalitarismo. Con el totalitarismo, básicamente nos estamos refiriendo al régimen que controló toda la vida social. Arendt, en el año 2017, nos describe cómo basado en el terror, la propaganda y la eliminación de libertades. Aquí también tenemos lo que viene a ser el autoritarismo, que viene a ser básicamente un sistema con un poder centralizado que restringió derechos, pero no busca controlar todo, sino que prioriza el orden sobre la participación ciudadana. Ahora vamos a explicar más o menos lo que vino a ser la crisis del sistema liberal democrático, y es aquí donde, tras la Primera Guerra Mundial, la pobreza, el desempleo y el desprestigio de la democracia facilitan el ascenso de que estos regímenes autoritarios en Europa y en América Latina que crezcan, pues, ¿no? Bien, después de esto vamos a presentar el capítulo número 2, el cual fue basado en el contexto internacional. Entre los años ya mencionados anteriormente, 1930 y 1945. En estos años son donde surgen principalmente las ideologías totalitarias, que ya las mencionamos anteriormente. Estas surgen ya que a través del descontento social y la crisis económica es donde se dan paso a ellas, ya que estas rechazan totalmente lo que viene a ser la democracia liberal. Primero vamos a centrarnos explicando un poco lo que vino a ser el fascismo. El fascismo surge en Italia a raíz de Benito Mussolini, el cual impuso este régimen nacionalista y autoritario. Según Lozano, en el año 2012, Mussolini prometía orden y unidad mediante la fuerza. Ahora, por otro lado, también vamos a presentar lo que vino a ser el nazismo. El nazismo, Hitler, tras el Tratado de Versalles, impone un régimen racista, antisemita y expansionista. Jiménez, en el año 2007, cita a Kresel del año 1996 sobre su odio obsesivo hacia los judíos. Es aquí en donde vienen distintos factores, como por ejemplo lo que vino a ser el exterminio de estos, ya que los mataban y generó un gran descontento social
y era de hecho sumamente preocupantes. Por otro lado, vamos a explicar lo que vino a ser el comunismo. En la URSS, Lenin y luego Stalin impulsaron un sistema sin propiedad privada ni clases sociales, con economía estatal y un control total. Ahora vamos a pasar a presentar lo que viene a ser pues básicamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que esta fue entre 1939 y 1945, ya que enfrenta a los aliados y el eje. Fue el conflicto más destructivo de la historia, lo cual afectó al ser mundial a distintos países del mundo, y la crisis fue en distintos aspectos, tanto sociales como políticos, económicos, entre otros. Vamos a pasar a presentar ahora lo que vienen a ser las fases del conflicto. La Segunda Guerra Mundial se inicia con la invasión a Polonia, que es algo que ya hemos conversado en clase. Luego de esto sigue con la expansión, la cual fue el ataque a la URSS y a Pearl Harbor. Después de esto viene lo que viene a ser la contraofensiva, que es el día D, y pues se finaliza con la rendición de Alemania y Japón. Sin embargo, pese a esto, eh, aún quedaron consecuencias, ya que es una cifra bastante extrema la que hubo de muertes, un aproximado de 60 millones de personas fallecidas a nivel mundial, una destrucción global total. Y aquí también donde surge la ONU como método de prevención a futuras guerras y a que existe una mayor comunicación entre los países para poder evitarlas, ¿no? Y aquí donde viene también el inicio de la Guerra Fría. Gracias. Continuando con la exposición, yo voy a explicar el capítulo 3, contexto político y social del Perú. Este periodo estuvo marcado por golpes de Estado, gobiernos autoritarios y represión. Se restringieron libertades, especialmente contra el APRA y la izquierda. Un gobierno importante es el de Sánchez Cerro y Benavides de 1930 a 1939. Sánchez Cerro llega tras un golpe de Estado en 1930 e impone su régimen represivo. Luego es asesinado en 1933 y Benavides lo reemplaza. Seguidamente, el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche en 1939 a 1945. Prado gobierna con mayor apertura y pragmatismo, además de que promueve la industrialización, mejora la educación y la salud. También hubo una fuerte polarización política. El APRA y el Partido Comunista son perseguidos. Ahora el capítulo 4. Consecuencias del periodo 1930-1945. En esta etapa, Perú vivió una agitación política y social, marcado por el conflicto interno del APRA y su oposición. El APRA y las tensiones internas. El APRA fue liderado por Aya de la Torre, creció como oposición popular, fue duramente repetido por los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides. Política exterior durante la guerra. Perú rompió relaciones con el eje en 1942 y apoyó a los aliados, lo que fortaleció el vínculo con Estados Unidos. Finalmente, las conclusiones. La conclusión del capítulo 4 muestra que los regímenes totalitarios europeos y la crisis del liberalismo influyeron en América Latina. Conclusión del capítulo número 2. Destaca que las consecuencias de las dos guerras mundiales generaron crisis sociales, políticas y económicas que facilitaron la expansión de ideologías autoritarias como el fascismo y el comunismo. La conclusión del capítulo 3 muestra que Perú en 1930 y 1940 a 1945 buscó estabilidad en medio de la crisis. El autoritarismo no garantizó la paz. Conclusión del capítulo 4. Perú entre 1930 y 1940 vivió un periodo complejo marcado por la represión política y la polarización ideológica, lo que debilitó la democracia. Eso sería todo. Muchas gracias.